En el ejemplo 3 me piden que determine si las sucesiones son convergentes. En caso de serlo, me piden que calcule su límite. Entonces nuestra primera sucesión es esto. Es a sub n es igual al coseno de todo esto. Entonces lo que nosotros queremos calcular es el límite cuando n tiende a más infinito de a sub n, pero esto sería igual al límite cuando n tiende a más infinito de el coseno de nπ sobre n más 1. ¿Ok? Muy bien, acá lo que tenemos que hacer es aprovechar la continuidad de la función coseno. Entonces, ojo, esto que voy a escribir ahora es por la continuidad de la función coseno. Esto va a ser igual a el coseno, veamos, esto sería igual al coseno de el límite cuando n tiende a infinito de nπ sobre n más 1. Ok, entonces lo que vamos a hacer es calcular este límite, ¿no? Entonces vean que acá el límite estaba fuera, el límite cuando n tiende a infinito estaba fuera de esto, de esta expresión, pero por la continuidad de la función coseno, ese límite puede pasar adentro del argumento. ¿Ok? Entonces esa es una de las ventajas de estar trabajando con una función continua. Ok, entonces vamos a calcular esto que está por acá. Entonces el coseno de ese límite, esto es lo mismo que el coseno de el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a dividir, acá voy a dividir entre n y voy a dividir entre n también. Entonces, es decir, voy a dividir el numerador entre n y el denominador entre n. Entonces me quedaría nπ acá sobre n y n más 1 también lo voy a dividir entre n. Ups, vamos. Muy bien, entonces noten que ahí no estamos alterando la expresión en el límite porque estoy dividiendo el numerador y el denominador. Entonces no hay problema, pero eso sí me va a permitir simplificar de la siguiente forma. Esto sería el coseno de eh, el límite cuando n tiende a infinito. Y acá voy a poder cancelar n con n y me va a quedar simplemente pi en el numerador, pi sobre 1. Nos quedaría pi sobre 1. Okay. Y en el denominador podemos separar. Entonces n sobre n, cuando separe n dividido entre n, me va a quedar 1. Y 1 sobre n es 1 sobre n, ¿no? Entonces acá me quedaría eso. Vean que este 1 lo podemos quitar, ¿no? No es necesario escribir todo esto. Entonces, que tenemos realmente es pi sobre esto. Ok, pero ahora me centro solo en lo que hay aquí en el argumento y evalúo el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Ok, esto no depende de n, esto sería pi, esto no depende de n, esto sería 1, pero al evaluar acá esto nos quedaría 1 sobre infinito, ¿no? Pero 1 sobre infinito es 0. Entonces esto nos quedaría el coseno de
Veamos, pi sobre, ya evaluando el límite, pi sobre 1 más 0. Ok, pero acá esto nos va a quedar 1 y pi sobre 1 es pi. Entonces esto sería coseno de pi. Pero el coseno de pi es menos 1. ¿Ok? Menos 1. Entonces, eh, por lo tanto, la sucesión a sub n es convergente, ¿no? Y el límite sería menos 1. Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Voy a colocar esto así, que a sub n converge hacia menos 1. Ok. Muy bien, ahora vamos a recordar lo siguiente, que es la regla del L'Hopital, ¿no? Vamos a suponer que f y g son funciones diferenciables y que g' de x eh, es diferente de 0 sobre algún intervalo abierto y. Entonces vamos a suponer lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de f de x es 0 y que el límite de g de x cuando x tiende a es 0 también, ¿no? O que se tiene esto, ¿ok? Ya sea que los límites son 0 o que los límites son infinitos, ¿no? Más o menos infinitos. Entonces, en otras palabras, significa que tenemos alguna de las siguientes formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, eh, la regla del L'Hopital es la siguiente, que el límite de esto, de este cociente, simplemente es el límite de este cociente, ¿no? Vean que acá se cambia la función f por f' y acá g se cambia por g'. Entonces, si este límite del lado derecho existe, decimos que el límite existe. Entonces, en algunos casos puede ser que quede infinito o menos infinito. Ok. Entonces, eh, hay algunos casos donde surge la forma indeterminada 0 por infinito. En este tipo de casos lo que tenemos que hacer es reescribir la expresión que nosotros tenemos, reescribir el producto eh, de la siguiente forma. Por ejemplo, acá nosotros tenemos f por g y supongan que acá al evaluar el límite nos queda 0 y acá nos queda infinito, ¿no? De manera que tengamos esta forma indeterminada. Entonces, una forma de reorganizar el producto sería de la siguiente forma. Vamos a dejar una función en el numerador y en y vamos a pasar la función g que está acá multiplicando. Se reescribe de esta forma. ¿Sí? Estas dos expresiones son iguales. Aquí se tiene una igualdad. Entonces, pero al reescribir de esta forma, entonces si f es 0 y g tiende a infinito, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá esto va a seguir tendiendo a 0. Pero ahora en el denominador, esto que tengo acá, 1 sobre infinito, eso me va a quedar 0. Es decir, tengo 0 sobre 0, ¿no? Entonces, llego a una de las formas indeterminadas del caso anterior. O nosotros podríamos reescribir f por g de esta forma, ¿no? Dejando g en el denominador, en el numerador, perdón, y 1 sobre f en el denominador. Entonces, en este caso, si lo que tuviésemos fuese 0 por infinito, entonces acá quedaría infinito igual, pero ahora vean que como tengo 1 sobre 0, esto es infinito, ¿no? Entonces tengo infinito sobre infinito. Y vuelvo a caer en uno de los casos que ya habíamos comentado. Ok. Entonces eso nos va a permitir, al hacer estos arreglos, vamos a poder utilizar la regla del L'Hopital. Ok. Entonces aquí hay varias formas indeterminadas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener potencias indeterminadas, que son cosas de este estilo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que van a salir cosas de este tipo, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito, etc.
Entonces, lo que vamos a hacer en cada uno de estos tres casos es utilizando la función logaritmo natural. Entonces, si yo tengo esto acá, que y es f elevado a la g de x, entonces aplico logaritmo natural, entonces voy a poder bajar el exponente de esto, que sería g de x. Entonces luego lo que voy a hacer es utilizar la exponencial para regresar a la función y. Entonces me quedaría que y, que es igual a esto, sería la exponencial de g de x por el logaritmo de f de x. Entonces esto nos va a servir para cuando estemos interesados en calcular ciertos límites y nos surja alguna de estas formas indeterminadas. Entonces, y acá es importante mencionar que vamos a hacer uso de la continuidad de la función exponencial. Muy bien, entonces tenemos el ejemplo 4 en el que me piden determinar si las sucesiones son convergentes y en caso de serlo que calcule su límite. Ok, entonces si nosotros evaluamos directamente, ¿no?, el límite, tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado e a la menos n. Vean que si evaluamos esto nos queda n cuadrado, eso se va a infinito, ¿no?, por el límite de esta función, ¿no? E a la menos 1, e a la menos 1 es una función, e a la menos n, perdón, es una función de este estilo, ¿no? Solo tomando valores en los enteros. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito sería 0, ¿no? Entonces nos quedaría infinito por 0. ¿Okay? O sea que lo que tenemos que hacer es reescribir este producto. Esto me quedaría el límite cuando n tiende a infinito y nos quedaría acá, voy a dejar el polinomio en el numerador y voy a pasar a dividir e a la menos n, lo pasamos al denominador de la siguiente forma, nos quedaría e a la n. Ok, entonces ahora al evaluar el límite, ¿qué nos queda? Nos quedaría n cuadrado, eso se va a infinito, y ahora e a la n queda infinito, ¿no? O sea que tenemos la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Entonces podemos aplicar L'Hopital. ¿Ok? Entonces esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de... Lo que necesitamos calcular es la derivada del numerador y la derivada del denominador. La derivada de n cuadrado sería 2n. Y la derivada de e a la n es e a la n. Volvemos a evaluar. Y aquí nos quedaría infinito. Y aquí nos vuelve a quedar infinito. Volvemos a aplicar L'Hopital. Esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de quién. Derivamos el numerador. Nos quedaría 2. Y acá nos quedaría la derivada de e a la n. Esto es e a la n. Y volvemos a evaluar el límite. El límite cuando n tiende a infinito de esto sería 2. Y acá nos quedaría infinito. Entonces, esto sería 2. Y acá nos quedaría infinito. Pero sabemos que una constante sobre infinito, una constante dividido entre infinito, eso es 0. Entonces el límite nos quedaría 0. Por lo tanto, esta sucesión converge y el valor al que converge es a 0. Muy bien, en el ejemplo 5 me piden que determine si la sucesión es convergente. En caso de serlo, que calcule su límite. Entonces acá tendríamos lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n, esto es el límite cuando n tiende a infinito de n por el seno de 1 sobre n.
Y al evaluar esta expresión nos quedaría infinito. Y cuando evaluemos esta expresión nos va a quedar cero. ¿Por qué nos quedaría cero? Vamos a utilizar la continuidad de la función seno. Y nos quedaría 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, esto es cero. Y el seno de cero es cero. Entonces tenemos la forma indeterminada. Infinito por cero. Entonces hay que reescribir la expresión. Hay que reescribir el límite de manera que podamos utilizar L'Hopital. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de... Lo que voy a hacer es pasar este n al denominador. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí tendríamos el seno de 1 sobre n y acá dividido entre 1 sobre n. ¿Okay? Vean que las dos expresiones son iguales. Entonces, bien, evaluamos. Acá ya sabemos que nos va a quedar cero. Cuando evaluemos esto nos va a quedar 1 sobre infinito, pero esto es cero, ¿no? O sea que tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces aplicamos L'Hopital y nos quedaría lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de la derivada de esto. La derivada del seno nos quedaría coseno de 1 sobre n por la derivada interna. La derivada de 1 sobre n es menos 1 sobre n cuadrado. Y acá dividimos entre la derivada de esto, que nos quedaría menos, veamos, sería menos 1 sobre n cuadrado. Entonces acá lo que vamos a hacer es cancelar. Cancelamos esto con esto de acá. Y simplemente nos quedaría el límite del coseno de 1 sobre n. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de el coseno de 1 sobre n. Entonces, para evaluar esto, vamos a evaluar directamente el límite. Vamos a utilizar, bueno, acá vamos a utilizar la continuidad del coseno. Haciendo un paso más, nos quedaría el coseno del límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Pero este límite es 0. Entonces, nos quedaría acá 1 sobre infinito, eso es 0. Esto sería coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de a sub n es 1. Lo vamos a escribir de esta forma. La sucesión a sub n converge a 1. Ok, en el siguiente problema nos dan la siguiente sucesión. Tenemos la sucesión a sub n, que es igual a n elevado a la 1 sobre n. Entonces me piden igual que determine si la sucesión es convergente. En caso de serlo, que calcule su límite. Ok, entonces acá vean qué es lo que tenemos. Si yo evalúo esto, en infinito sería 0 y aquí sería infinito, ¿no? O sea que tendríamos la forma al evaluar, sería infinito elevado a la 0. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esta expresión, ¿no? Utilizando el logaritmo y la función exponencial. Okay, entonces, bueno, tenemos que el logaritmo natural de a sub n, esto es lo mismo que el logaritmo natural de n elevado a la 1 sobre n, pero por propiedades del logaritmo puedo bajar esa potencia, el exponente, y nos quedaría 1 sobre n por el logaritmo natural de n. Ok, entonces si yo quiero recuperar la sucesión original, la aplico la exponencial, ¿no? Entonces, a sub n es exponencial de logaritmo natural de a sub n, pero esto es lo mismo que
e a la 1 sobre n, logaritmo natural de n. Vean que esto es igual a esto. Okay. Entonces, ahí logré reescribir mi sucesión, el enésimo término de la sucesión, ya en términos de la función exponencial y de la función logaritmo. Entonces, ahora, para evaluar el límite, para calcular el siguiente límite, para calcular este límite, lo que vamos a utilizar es la continuidad de exponencial. Entonces, como la función exponencial es continua, voy a poder evaluar, voy a poder pasar este límite a el argumento de la función. Entonces, esto me quedaría acá. Lo siguiente, el exponencial de el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por el logaritmo natural de n. ¿Ok? Entonces, aquí es importante recalcar que esto lo hacemos porque la función exponencial es continua. Entonces, bien, ahora basta con calcular el siguiente límite. Con calcular este límite, ya podríamos saber cuál es el límite de an en caso de que ese límite exista. Entonces, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por el logaritmo natural de n. Entonces, si evaluamos, aquí tendríamos 1 sobre infinito, eso va a ser 0. Tendríamos 0 por el logaritmo natural de infinito, que esto es infinito. Entonces tenemos 0 por infinito. Hay que buscar reescribir la expresión para que se simplifique. Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer? Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de... veamos, voy a dejar el logaritmo natural en el numerador. Y esto lo voy a reescribir de la siguiente forma. Entonces, básicamente es como multiplicar aquí el 1 por el logaritmo natural de n y ya me queda esa expresión. Realmente no hay que hacer mucha manipulación. Ok, entonces al evaluar nos quedaría aquí infinito y aquí nos quedaría infinito. Y esto, aplicando el L'Hopital, tenemos la forma indeterminada de infinito sobre infinito, entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de lo siguiente, hay que derivar el logaritmo natural de n, esto es 1 sobre n, pero al derivar n nos queda simplemente 1. Ok, este límite sería entonces el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n, pero esto al evaluar nos queda 1 sobre infinito, que eso es 0, nos quedaría 0. Ok, pero recuerden que el límite de a sub n, límite cuando n tiende a infinito, de a sub n, era la exponencial, era la exponencial elevado a este límite. Ok, entonces tendríamos por acá elevado al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por el logaritmo natural de n, pero acabamos de ver de que este límite de acá nos queda 0. Entonces esto sería igual a e a la 0, pero e a la 0 es 1. Entonces ese sería el valor al cual la asociación converge. La asociación es convergente y converge a 1.